Viviendo en el campo, se beneficiarían una vida activa al aire libre, desarrollaría su salud tanto física como mental. Deberían tener un jardín de cultivar donde pudieran hallar diversión y ocupación útil. El cuidado de plantas y flores tiende a perfeccionar el gusto y el juicio, mientras que el familiarizarse con las útiles y hermosas creaciones de Dios ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente al referirla al Hacedor y Señor de todo. Entonces, mis hermanos, podemos mirar de que nos vamos a beneficiar también de una manera mental cuando nosotros cultivamos un jardín, cuando cultivamos un huerto, porque en todo lo que vamos a mirar en la naturaleza, entonces encontramos allí una enseñanza maravillosa de lo que tiene que ver con el creador de todas las cosas. Porque todo lo que está creado se relaciona con el poder de Dios, se relaciona con su amor, con los grandes beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, es un gran beneficio vivir en el campo porque la salud física y la salud mental va a mejorar cada día. ¿Por qué la salud mental? Porque nuestra mente va a estar conectada con la naturaleza y con todo lo que Dios ha creado, y allí vamos a poder contemplar y vamos a poder reflexionar y vamos también a tener más espacio y tiempo para dedicarle al Dios del cielo y también al estudio de su palabra. Se beneficia si hay salud mental, porque si bien es cierto, hermanos, ya no vamos a tener el espacio para mirar todas aquellas cosas y escenas y carteles y conversaciones y músicas que lo único que hacen en los centros poblados es desviar nuestra mente y llevarla a contemplar un pasado, llevarla a contemplar lo que antes fuimos, lo que antes hicimos. Y entonces, estando en el campo, haciendo un trabajo útil, haciendo un trabajo para gloria de Dios, allí para nuestro propio beneficio y también para beneficio de otros, porque le vamos a cultivar alimentos sanos, saludables. Entonces, allí nos estamos beneficiando porque vamos a tener salud física y también salud mental. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Dice que los niños, cuando les enseñamos a cultivar un jardín, ellos van a poder entonces contemplar la obra poderosa de Dios, de poder contemplar las flores, de poder contemplar el huerto, donde ellos mismos entonces van a poder mirar cómo es que crece la semilla, van a poder mirar y contemplar qué es el poder de Dios, el que puede hacer que la semilla crezca para su beneficio y para poder entonces sustentarles y darles una seguridad y una buena salud. Mis hermanos, entonces también vamos a mirar otro beneficio, y es que ese tercer beneficio es que nos despierta la mente y refina el carácter. Bien, el anterior nos hablaba de salud mental, pero ahora nos dice que nos despierta la mente y refina el carácter. ¿Por qué nos despierta la mente, hermanos? Porque resulta de que nosotros, con el solo hecho de vivir en medio del bullicio, en medio de todas estas cosas, dice que nuestra mente llega a embotarse tanto que no tenemos la capacidad de discernir las cosas de Dios, de poder comprender el plan que Dios tiene para nosotros. Pero en medio de la naturaleza, en medio del campo, podemos mirar que ahora la mente se despierta. ¿Por qué razón? Y también dice que se refina nuestro carácter. Dice en el libro de la educación, en la página 107 y 108, el contacto constante con el misterio de la vida y el encanto de la naturaleza
así como la ternura necesaria para cuidar esos hermosos objetos de la creación de Dios, tienden a vivificar la mente y refinar y elevar el carácter. Entonces, mis hermanos, el contacto con el misterio de la vida, el contacto con la naturaleza, el encanto de ella, así como la ternura necesaria para cuidar todas aquellas plantas, todos aquellos objetos de la creación de Dios, entonces dice que tienden a vivificar la mente, a darle vida, ¿sí? Porque lo único que nosotros miramos en una ciudad son cosas muertas, paredes, asfalto, todo lo que miramos está muerto. Y aún entonces, todo lo que tiene que ver con la vida material, con todo lo físico. Pero en el campo vamos a mirar seres vivos, los pájaros que alegran las mañanas con sus cantos, y en ellos también podemos encontrar grandes enseñanzas. Dice la inspiración divina que ellos son maestros para nosotros, porque ellos no han dejado de cumplir la voluntad de Dios. Es tanto que aún nosotros mismos muchas veces hacemos que ellos puedan violar las leyes de la naturaleza. Cuando cogemos un pajarito, cuando comenzamos a darle otra clase de alimento al que ellos estaban enseñados, dice que allí estamos nosotros obligándolos a violar las leyes de su propia naturaleza. Así que, mis hermanos, todo eso tiene una enseñanza para nosotros, y dice que eso hace despertar nuestra mente y también nos eleva nuestro carácter, y porque nos lleva a hacer prácticas que sean acordes de acuerdo a la voluntad del Señor. La atención requerida al trasplantar para que no se cambie de lugar ni amontonen siquiera las raíces más finas. El cuidado de las plantas tiernas, la poda, el riego, la protección contra la helada de la noche y el sol durante el día, el cuidado de mantener alejadas las malas hierbas, las enfermedades y las plagas de insectos, el arreglo de las plantas, no solo enseñan lecciones importantes en cuanto al desarrollo del carácter, sino que el trabajo mismo es un medio de desarrollo. Qué bendición, hermanos. Y allí podemos relacionar entonces todas estas cosas con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer el trasplante, tenemos que primeramente preparar el terreno, tenemos que primeramente mirar que no hayan malas hierbas que vayan a destruir la planta. Y entonces eso nos lleva a la vida espiritual y poder contemplar que así mismo es la obra que Dios nos ha encomendado en cuanto a sembrar la semilla del Evangelio, en cuanto a cuidar de que las malas hierbas no se apoderen de las almas y todas esas cosas, y aún de nuestros hijos, de nuestras familias. Por lo tanto, vemos que la naturaleza tiene lecciones importantes para nosotros que pueden despertar nuestra mente y nos capacitan entonces para entender mejor la creación de Dios, para entender mejor los mensajes que Dios tiene para nosotros. Les dice que aún las enfermedades y las plagas de insectos, cómo trabajar, cómo poder nosotros mirar que la misma plantación podamos nosotros solucionar los problemas sin necesidad de utilizar medios dañinos y perjudiciales que contaminen el aire que respiramos y que contaminen también los alimentos que nos vamos a consumir. Por eso, hermanos, todo esto está relacionado con las parábolas del Señor Jesucristo, con las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo dice que el Señor, su Padre, le dio para su Hijo una familia humilde, la cual vivía en el campo, y dice que allí él aprendió grandes lecciones, porque dice que él estudiaba la naturaleza, la relacionaba con lo que dice la Biblia, y entonces por eso cuando él salió a predicar el Evangelio podía llevar a cabo sus enseñanzas con ilustraciones en cuanto a todas las cosas que estaban allí en el campo.
Y encontramos aquí en Mateo 13:36, entonces encontramos una parábola y los discípulos entonces le preguntan a Cristo y le dicen, bueno, enséñenos qué significa esa parábola. Mateo 13:36 y 37, el cual nos dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces, mis queridos hermanos, allí podemos encontrar cómo el Señor Jesucristo utilizaba la enseñanza de la naturaleza para ilustrar, para mostrar entonces las grandes verdades y poder darlas a conocer a sus discípulos, y también las dejó para nosotros. Por eso el mensaje para los jóvenes en la página 363 nos dice lo siguiente. Dice, si estudiamos fielmente el libro de la naturaleza, hallaremos que es una fuente fructífera para la contemplación del amor infinito y el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el llamado de Dios? A que estudiemos fielmente el libro de la naturaleza. Y dice que allí vamos a hallar una fuente fructífera para la contemplación del amor infinito y el poder de Dios. Es su propósito que asociemos las glorias de la naturaleza con su carácter. Entonces, es necesario, ¿qué cosa? Que asociemos las glorias de la naturaleza con su carácter. Si estudiamos fielmente el libro de la naturaleza, entonces vamos a hallar si estudiamos el libro de la naturaleza, entonces es el propósito que asociemos las glorias de la naturaleza con su carácter. Si estudiamos fielmente el libro de la naturaleza, hallaremos que es una fuente fructífera para la contemplación del amor infinito y el poder de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, allí podemos encontrar de que el propósito del Señor es que nosotros seamos beneficiados de vivir en el campo, porque allí entonces nuestra mente dice que se va a despertar, porque si bien es cierto, en las grandes ciudades, la mente del ser humano va a ser mucho mejor, porque vamos a encontrar un retiro donde podamos estar a solas con nuestro Dios. Bien, mis hermanos, vamos a vivir en el campo, y que en el campo del maestro. Entonces tendremos familias libres de ¿qué? De tentaciones. Por eso, hermanos, de que el que enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar el huerto, enseñará a los hombres. Ahora vamos a tener familias libres, tendremos a Adán y a Eva en el Edén. A veces nosotros decimos, bueno, pero es que ha estado en el campo, pero hermanos, nadie nació aprendido. Así como aprendimos de pronto a manejar un computador, así como aprendimos de pronto a trabajar en una oficina, así también podemos aprender. Y dice que el Señor mismo nos enseñará, porque dice que el que enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar el huerto, Él enseñará a los hombres hoy en día. Solamente necesitamos estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios que nos dirija y comenzar nosotros a orar. ¿Por qué? Porque
de nada nos sirve pedirle a Dios, pero si nosotros no actuamos, pues lo más seguro es que ahí nos quedamos en la misma condición. Entonces, hay muchas formas de nosotros empezar a aprender y sabemos que el Señor nos dará la sabiduría. Quisiera ilustrar un poco esta parte, y es de que cuando llegué aquí a Fusagasugá, el hermano Alejandro tenía una cantidad de galones donde compraba el agua destilada para los productos. Y le dije, bueno, ¿usted qué va a hacer con esos galones? Él me dijo, no, pues eso es basura. Yo le dije, listo, entonces me los deja que yo sí los voy a utilizar. Y en todos esos galones los he cortado, los he llenado de tierra algunos, y desde que inició la cuarentena, entonces comenzamos a sembrar plantas. Hay plantas medicinales, también tenemos, ya en algunos tarros tenemos cilantro, ya estamos comiendo cilantro de allí, tenemos acelga y estamos sembrando también tomate y muchas cosas que las podemos empezar a llevar a cabo o a realizarlas en pequeños espacios donde nosotros podamos allí comenzar a hacer prácticas. No necesitamos de una cantidad de terreno. Aquí en la ciudad también podemos empezar a practicar, a conseguir tierra abonada, a echarle así sea en un tarro de aceite, se puede cultivar una mata de tomate, una lechuga, una selga, se pueden hacer de muchas maneras. Entonces, mis hermanos, veamos que sí se puede. Lo que pasa es que necesitamos orarle a Dios, pedirle sabiduría, pero también nosotros actuar, ¿sí? Porque simplemente decimos, no, es que yo tengo que irme a una finca para poder aprender. No, resulta que en la terraza de la casa también podemos sembrar. Se puede hacer un huerto, aún colgado en la pared, aún en una bolsa con basura, se puede llenar de tierra abonada y allí se puede sembrar. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor quiere que sus hijos puedan aprender de Él, que podamos ser enseñados por Él. Pero encontramos aquí en este beneficio es que las familias van a estar libres de tentaciones, aprendiendo cada día del Maestro, de aquel que nos puede guiar y nos puede enseñar. Dice en el Hogar Cristiano, en la página 130, en la página 127 y la 130. Dice, los que llevan a sus familias al campo, las colocarán con ellos lejos de tentaciones. ¿Por qué lejos de tentaciones? Porque si bien es cierto, hermanos, la vida en la ciudad está llena de cantidades de vicios, de maldad, de juegos, de diversiones, que eso es muy atractivo para los jóvenes y aún para los adultos. No vamos a decir que los adultos nos libramos de eso, porque todo eso llama la atención. Entonces, también nos sigue diciendo los niños cuyos padres aman y temen a Dios, están en cualquier forma ventajosamente situados para aprender del gran maestro, origen y fuente de la sabiduría. Tienen una oportunidad muy favorable para obtener la idoneidad necesaria para el reino de los cielos. Entonces, mis hermanitos, tengamos en cuenta esta parte, que es el Señor el maestro que nos instruye, el maestro que nos puede enseñar, porque si bien es cierto, Jesucristo mismo nos dio ejemplo, porque dice que Él también vivió toda su vida, la vivió en el campo, trabajaba en la carpintería de su padre, dice el deseado a todas las gentes que salía con los campesinos, alegraba sus vidas con sus cantos y era un testimonio fiel. Pero cuando salió a su ministerio, ¿de dónde venía? Venía del campo, donde había estudiado la naturaleza, donde había estudiado la palabra de Dios, donde estuvo libre de muchas tentaciones y ahora tenía la capacidad para venir y enfrentar la vida en los centros poblados. Y a pesar de eso, dice que salía en las noches, en las madrugadas,
a los bosques para tener allí comunión con su Padre. Así que la naturaleza siempre fue un refugio para él y será un refugio para nosotros. En la página 130, en el párrafo 2 dice, mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo, donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez. Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales, nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del artista maestro. Entonces, mis hermanos, vamos a decir, no, es que yo no me voy al campo porque por allá los ministros no pueden ir, no van, pero allá tenemos ministros. Dice que la misma naturaleza son los ministros silenciosos de Dios que nos predican, que nos enseñan sobre la ley, nos enseñan sobre el amor de Dios, nos enseñan sobre el carácter de Dios y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ahí podemos encontrar, hermanos, que uno de los grandes beneficios también es que nuestras familias estarán libres de tentación y estarán allí aprendiendo continuamente del maestro, ¿sí? Y está el maestro de los maestros, pero aparte de eso, la naturaleza es nuestro ministro y nuestro maestro que nos enseñan a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a analizar un quinto beneficio. Y ese quinto beneficio es que cuando nosotros vivimos en el campo, tenemos la oportunidad de cumplir con el plan de Dios para su pueblo. ¿Y cuál es el plan de Dios para su pueblo? Que puedan tener un refugio en el campo, donde puedan allí entonces estar alejados de a todos aquellos que un día se levantarán para ir en contra de la voluntad de Dios y para perseguirlos. Entonces, mis hermanos, dentro del plan de Dios podemos encontrar algo, y es que es el plan de Dios también restaurar la tierra. Cuando nosotros lleguemos al campo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a restaurar la tierra, porque si no restauramos la tierra, no vamos a tener entonces productos, ¿sí? No vamos a tener buenas cosechas, porque la tierra está contaminada. Y dice Isaías 24, 4 al 5, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, mis hermanos, allí podemos mirar de que ¿por qué se destruyó la tierra? ¿Quién la destruyó? El mismo ser humano ha destruido la tierra. Ellos me están viendo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a utilizar químicos, cuando nosotros empezamos a tener malas prácticas de cultivos, entonces estamos destruyendo la tierra. Cuando la quemamos, allí estamos destruyendo la tierra. Y entonces estamos violando las leyes de la naturaleza, ¿sí? ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que seamos reformadores, no solamente en nuestra parte espiritual, sino que también podamos reformar la tierra y así podamos también entonces poder tener productos saludables con buenos nutrientes, porque hoy en día los productos que consumimos, que compramos, están llenos de venenos, están llenos de químicos, ¿sí? Y nosotros podemos decir, bueno, dejamos de comer la carne porque es dañina para la salud, pero de igual manera nos estamos destruyendo cuando comemos todo lo que son los químicos que vienen allí en las hortalizas, en todos los productos que nosotros estamos comprando. Entonces el propósito es que podamos llegar a restaurar, que podamos llegar a reformar la tierra, porque si bien es cierto, la palabra de Dios también dice
que Él destruirá a los que destruyen la tierra. Y nosotros necesitamos ser restauradores. Y cuando restauramos la tierra, estamos también produciendo cultivos de buena calidad para poder traer a nuestro organismo los nutrientes sanos que necesitamos para poder cumplir con un mensaje como es el mensaje de la Reforma Pro Salud, para tener buena salud y buen entendimiento, buena sabiduría, para poder conservar nuestras vidas sanas y agradables para la gloria de Dios. Hay una parte inspirada que la encontramos en el Hogar Cristiano también, en la página 127, y nos dice lo siguiente. Dice, por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Pues, debido al pecado, la tierra quedó ¿cómo? Quedó maldita, ¿cierto? Pero es el propósito de Dios que la tierra sea restaurada, y el propósito de Dios era que Adán, en obediencia a los mandatos del Señor, pudiera restaurar nuevamente la tierra y llegar a ser esa tierra productiva que fue en el comienzo. Pero nos sigue diciendo, dice, pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Qué maravilloso. Si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y a la belleza. Por eso, hermanos, no es nomás nosotros decir nos vamos al campo y ahora nos vamos a llevar de una vez una cajada de agrotóxicos y abonos químicos, y ahora decimos, bueno, ahorita sí vamos a producir, vamos a ganar dinero y todas esas cosas. No, ese no es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios, que salgamos al campo, no es para que dediquemos nuestra vida solamente a cultivar y a seguir con la rutina de siempre, con el propósito solo de ganar dinero, sino con el propósito de que nos preparemos para obtener un carácter a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque allí nos beneficia más que estar en las ciudades. Entonces, la meta, el propósito es cultivar nuestro propio alimento, porque nada nos sirve conseguirnos una finca y llegar y llenarla de ganado y nosotros nos venimos siempre a comprar nuestros productos para consumir de acá, de donde está todo contaminado por venenos y todas esas cosas. Entonces, no es la voluntad de Dios que cultivemos lo que nosotros no vamos a consumir. Es necesario que podamos en un pequeño lote de terreno poder entonces tener seguridad alimentaria. Esto es algo, hermanos, que nosotros estamos atrasados en esa parte, porque hay muchos ONGs y todas esas cosas que están enseñando cómo cultivar de una manera limpia, cómo cultivar de una manera sana, porque está comprobado científicamente que los tóxicos y todo eso son los causantes de cantidades de cánceres también que hay hoy en día en el mundo. Entonces, el propósito de Dios es que la tierra vuelva a ser restaurada a la fertilidad y a la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo. ¿Sí? Entonces mismo vemos que la misma palabra de Dios nos muestra cómo debemos hacerlo. Y ellos habían de cooperar con él en su restauración, de modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegara a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Así que, mis hermanos, el Señor nos quiere ayudar para poder nosotros tomar decisiones firmes, pero no apresuradas, hermanos, porque, como les digo, necesitamos no esperar mucho tiempo, pero tampoco debemos ir tan a la ligera. Entonces, debemos ser equilibrados en todas las cosas, porque
Bien, mis queridos hermanos, hemos perdido aquí un poco de conexión con nuestro pastor. Agradecemos entonces este interesante tema que el pastor Holguín nos ha traído en esta tarde. Quiero recordar entonces que estamos tratando el tema beneficios de vivir en el campo. El pastor entonces ha compartido con nosotros 5 beneficios muy interesantes que nos deben motivar a que nosotros podamos tomar esas decisiones, sobre todo de atender ese llamado del Señor. El primer beneficio que el pastor nos presentaba allí tenía que ver con la parte económica y alimentaria, donde podemos entonces tener esos recursos para sostenernos, no de enriquecernos, sino de poder nosotros entonces trabajar, de tener el sustento diario, como dijo el rey Salomón, manténme del pan necesario. Así que eso es importante. También encontramos de que está asegurado el alimento, mientras las ciudades perecen de hambre. Si tenemos allí nuestro pedacito de tierra, también podemos entonces tener nuestro alimento. El segundo beneficio, el beneficio físico y espiritual. Mencionado por la palabra del Señor, por la pluma inspirada, de cómo podemos entonces ser enriquecidos en ello, cómo nuestras familias, nuestros hijos, nuestros niños pueden entonces ser edificados tanto físico como espiritualmente, el tener relación con la naturaleza, el poder tener relación con la obra majestuosa de lo que Dios ha hecho, puede colocarnos en contacto con el Creador. Qué interesante, qué importante que podamos nosotros anhelar, como dice el pastor, salir de la jungla de cemento. Nos dice que el tercer beneficio despierta la mente y define el carácter. Algo muy importante, porque lo único que llevaremos al cielo, ¿qué va a ser? Va a ser ese carácter, el carácter, lo que edifiquemos. Así que al haber muchas situaciones que no podemos encontrar allí fácilmente, como en la ciudad, donde tenemos que seguramente convivirnos de diferentes situaciones, podemos alcanzar ese objetivo dependiendo del Señor. El cuarto beneficio, familias libres de tentaciones. Hoy las ciudades se han vuelto como Sodoma y como Gomorra y tenemos que salir de allí. Así que el pastor nos ampliaba sobre este punto de cómo nosotros podemos colocar a nuestras familias en un lugar donde el enemigo no las alcance y podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el quinto propósito, el quinto beneficio de vivir en el campo es que cumplimos con el plan de Dios para su pueblo. Así, mis queridos hermanos, que en la conclusión de este tema, el hermano nos invita y también la pluma inspirada a que tenemos que hacer entonces propósitos bien definidos. No tomar la maleta y salir corriendo inmediatamente porque llegó la pandemia y entonces me asusté y corro. Después de estar allí, ahora ¿qué voy a hacer? ¿De qué vamos a alimentarnos? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cuáles son los proyectos? Aquí nos hablaba el pastor acerca de incluso comenzar a aprender cómo cultivar la huerta desde nuestros hogares. Vamos a aprender, nos hablaba allí de la huerta que tiene allí en Fusagasugá. Bueno, que nos hubiera entonces... Mi señor, yo no he salido de la casa. Que nos hubiera al pastor haber visto esa huerta tan interesante que nos mostraba. Bueno, es importante que podamos nosotros aprender, poder edificarnos, poder tener el conocimiento de cómo nosotros cultivar la tierra. Y algo muy importante con lo cual el pastor cerraba su tema, y era que la salida al campo no debe ser empezar en ir a enriquecernos, en volvernos terratenientes, en volvernos entonces poseedores de grandes extensiones de tierra para entonces buscar una manera de cómo enriquecernos, tener grandes fincas ganaderas, sino debe ser esas pequeñas porciones de tierra donde podemos tener nuestra huerta, donde podemos cultivar los alimentos que necesitamos, donde podamos entonces verdaderamente cumplir el propósito de Dios. Y no solo pensar en nosotros, sino que tengamos el tiempo en verdad de ir a predicar a los vecinos, de ir a evangelizar las personas que aún no conocen. Esto es un tema muy interesante que nosotros tenemos allí de la palabra del Señor, que nos invita a que podamos entonces investigar más sobre el tema, que podamos entonces investigar más sobre lo que el Señor nos está invitando, porque es tiempo de que nosotros podamos entonces tomar decisiones, de que
que nosotros entonces podamos tomar esas medidas necesarias para cumplir con el propósito que el Señor nos ha dado, porque nuestras familias necesitan estar allí. Recordemos la historia de Lot, que Lot entonces pues se fue acercando a las ciudades, y cuando vino el momento de salir, fue casi imposible salir con toda su familia. Salieron sus hijas, su esposa, y después su esposa miró hacia atrás, quedó en el camino. Así que es importante que nosotros hagamos proyectos definidos. Como decía el consejo que nos daba el pastor, no a las carreras, no de una manera apurada, sin reflexionar sobre el asunto, ni tampoco dejar de decir, no, voy a esperar a que venga la ley dominical y ahí salgo. No, tenemos que hacer propósitos claros, tenemos que hacer planes definidos, pedirle al Señor que nos oriente, que nos muestre el camino a tomar, y de esta manera poder con la sabiduría divina tomar las decisiones necesarias para que nuestras familias puedan estar en ese lugar especial donde el Señor quiere que estén. Quiero invitar al pastor, creo que ya tiene nuevamente conexión, para que entonces podamos elevar una oración con nuestras hermanas que nos acompañan esta tarde. Tenemos promedio de unas 70 familias aquí conectadas que nos acompañan, que están interesadas en estos beneficios de salir al campo. Así que quiero pedir al pastor que nos guíe en una oración en este momento, y pedimos allí a los hermanos en los controles que puedan entonces preparar una alabanza para disponernos a escuchar también el culto vespertino de este primer día de la semana. Vamos entonces Claro que sí, dar paso al pastor para que pueda entonces hacer una oración, cerrar este tema con una oración muy especial. Pastor Holguín. Ya el pastor tiene activo. Bien, hermanos, vamos entonces a orar al Señor. Inclinamos el rostro y oramos. Cariñoso y eterno Padre, la honra y la gloria sean dadas a tu nombre. En estos momentos, ante tu presencia, nos inclinamos. Te damos gracias por tu grande amor, por tu grande bondad. Te damos gracias porque en tu misericordia tú tienes un refugio para tus hijos. Y ese refugio nos lo ha venido indicando hace muchos años atrás a través de la inspiración divina. Y es de que podamos salir al campo, donde podamos allí cultivar nuestras propias provisiones. Pero gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro maestro, porque tú nos guiarás, porque tú nos dirigirás. Solo te pedimos, Señor, que aligere nuestros pasos y también nuestra preparación, para que todo lo hagamos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Bendice a cada una de las familias que en estos momentos se encuentran conectadas por estos medios. Que el poder del Espíritu Santo sea obrando en cada uno de sus corazones, y que podamos investigar cuál es el propósito que tú tienes, y podamos también ligeramente decidirnos para gloria tuya. Bendice a todos los que sufren, a todos los que en estos momentos pasan por grandes necesidades, y también te pedimos por los hermanos que están dirigiendo la programación, para que todo se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Querido Dios, en tus manos estamos. Nuestro deseo es salir lo más pronto posible, pero por favor, danos la sabiduría de lo alto para no hacer nada de una manera apresurada, sino podamos hacerlo todo de acuerdo a tu propósito. Quédate en nuestro medio, danos tu paz, danos tu bendición, úngenos con el poder del Espíritu Santo, porque en los méritos del Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro pastor Enrique Holguín, que es el presidente de la Asociación Central, que nos está entonces hablando desde la ciudad de Fusagasugá. Muchas gracias, pastor, por este tema. Seguramente tendremos más intervenciones. El pastor ha tenido experiencia de vivir en el campo, ser criado en el campo, por lo tanto tiene esa autoridad de cómo también enseñarnos sobre esos cultivos. Seguramente tendremos más enseñanzas. Recordemos también que estamos invitados a sintonizar muy pronto los temas que las divisiones estará transmitiendo referente a esos temas importantes de la salida en el campo, todo lo que tenemos que tener también a consideración.